Hola, vamos a empezar a ver unos nuevos compuestos. Vamos a ver los hidróxidos. Bien, antes de nada hay que decir un poquito la función hidróxido, que les va a llamar un poco la atención, pero se los voy a explicar con detalle. La función hidróxido, les voy diciendo, caracteriza las sustancias como la soda cáustica. La soda cáustica eso se llaman bases. Serían un poco los contrarios a los ácidos. Bien. Con los hidróxidos se pueden hacer, se puede fabricar jabón, por ejemplo. Son lo que se llaman sustancias de tipo alcalinas. Bien, lo más importante del hidróxido es que se forma precisamente cuando se une un óxido metálico al agua. Cuando se combina con el agua, se forma este ion, queda libre, y si puede estar en el agua es soluble, se libera. Bien, hay veces que no se libera, no importa, pero nosotros vamos a hacer las fórmulas y vamos a dibujar esta estructura, y ahora les voy a decir cómo se forma en un ratito. Y después, si es soluble, insoluble, eso lo van a ver en estudios superiores, a otro nivel, o si ustedes quieren profundizar. No es el objetivo de este año. El objetivo de este año es que conozcan las funciones, puedan hacer las fórmulas bien, y en ese sentido ampliamente satisfechos si pueden conseguir eso. Bien, entonces la función hidróxido se caracteriza por la formación de esto, que nos hace acordar al agua, pero el agua es H2O. Y acá no se alcanza a ver, pero acá sí hay un -1. Bien, entre paréntesis, hay bastante información para trabajar. Bien. Bien, ¿cómo se forma un hidróxido? Les había dicho, un óxido metálico o básico, es lo mismo. Si le haces tocar, entre comillas, si haces reaccionar con agua, se te va a formar un hidróxido. Fíjense que la palabra hidróxido ya te hace mención a las dos cosas que están reaccionando. Un óxido más agua. Óxido más agua, hidróxido. Ustedes recuerden, por ejemplo, hidratarse es tomar agua, consumir agua, algo que toma el agua, ¿no? Entonces es bastante lógica la palabra. Bien, por ejemplo, el óxido de calcio más el agua va a formar el hidróxido de calcio. Ya vamos a ver la fórmula, no se preocupen. El óxido ferroso, ustedes recuerden que había ferroso, férrico. Toca el agua, va a formar hidróxido ferroso. Es como que simplemente le colocamos la palabra hidróxido y ya sabemos que es la combinación de los dos. Óxido cúprico, hidróxido cúprico, etc. Bien, ya lo vamos a ir desarrollando. Aquí simplemente un recordatorio de las funciones químicas, las que vimos o vamos a ver este año. Mejor veamos las que vimos. Ya vimos óxidos, tanto los metálicos como los no metálicos, como son estos casos, que particularmente se llaman anhídridos cuando son óxidos no metálicos. Peróxido no lo vemos nosotros, no es muy difícil, se lo pueden aprender tranquilamente también. Hidróxido es lo que estamos viendo ahora, hidruros ya lo vimos. Bien, después vamos a ver ácido. Ahora nos concentramos en hidróxido, que se caracteriza por formar esta especie química, se llama. Observen, a modo de repaso, nosotros vimos metales y no metales. Los combinas con el oxígeno, el metal, te forma un óxido básico. Bien, o también llamado óxido metálico. Ahora, lo que estamos haciendo es un paso posterior. Bien, no se vayan porque si no se pueden llegar a perder. A la combinación del metal y el oxígeno, ahora es como que en la naturaleza, como hay tanta abundancia de agua, es obvio que en algún momento van a tocar el agua y van a reaccionar también los óxidos. Bien, siempre recuerden que hay reacciones que son espontáneas, simplemente por tocar el agua se van a producir, y hay otras que hay que molestarlo, aumentar la temperatura. Bueno, eso sabe cada especialista cómo tiene que hacer para obtener el hidróxido. Bien, pero por ejemplo, el óxido de calcio, que es la cal, pregúntenle a sus familiares, antes la cal se apagaba, que se llamaba, es decir, había que ponerle el agua en agua para hacer la cal apagada, y la cal apagada era hidróxido de calcio. Hoy en día se vende la cal ya lista para usar, pero antes había que hacer un pozo inclusive en el suelo, tirar la cal, el agua, era muy peligroso porque levantaba muchísima temperatura, ha habido muchos accidentes. Estamos en eso entonces, como son cosas
muy útiles para el ser humano, la cal apagada, la soda cáustica, en fin. Ya les decía, se usan para hacer jabones. Bueno, entonces es importante conocer los productos alcalinos y fundamentalmente conocer la función hidróxido. Bien, vamos a comenzar trabajando un óxido metálico del grupo 2. Les va a llamar la atención que haga del grupo 2, ¿no? Que no haya empezado como siempre empiezo con el grupo 1, pero van a ver que me facilita mucho la tarea. En este punto es válido aclarar que yo ya no voy a decir que cómo se forma esto. Ustedes esto ya lo deberían saber de haber estudiado los tutoriales que yo dejé de óxidos metálicos. O sea que yo aquí voy a traer la fórmula que forma el óxido metálico, le voy a sumar el agua y voy a sintetizar en el laboratorio el hidróxido. Es decir, del óxido de calcio le agrego el agua, se va a formar el hidróxido de calcio. Bien, bueno, acá hay varias cosas que le van a llamar la atención. Esto es, ya lo manejan, ya saben que esto surgió de unir el calcio y el oxígeno. Bien, ahora le incorporamos agua, que no sería es colocar esto en agua, digámoslo así, si estuviéramos hablando así en la calle. Ahora lo que les tiene que llamar la atención es esta estructura, que tiene un OH o hidróxido, es la función esta, entre paréntesis con un 2, significa que se han formado dos estructuras de esto, acompañando a un calcio. Si vemos la cantidad de átomos de un lado y del otro, vemos que hay un calcio y un calcio, hay dos hidrógenos, acá habría dos, porque hay dos estructuras, y acá habría dos oxígenos, están aquí. Pero es muy difícil entender qué sucedió aquí. Se los voy a explicar en la pizarra de dibujos que tengo aparte. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Imaginen esta unidad de óxido de calcio con esta molécula de agua. La manera más simple de poder entender, por lo menos en química, este nivel, es reducir a lo mínimo posible. Recuerden que en realidad son muchísimos los iones y muchísimas las moléculas que interactúan, por supuesto. Pero bueno, nosotros tratamos de simplificar lo más posible. Antes de que el óxido de calcio, esta unidad, interactúe con esta molécula de agua, teníamos un catión, calcio 2+, y un anión, oxígeno 2-, sería mejor explicarlo. Ustedes en el tema óxido saben por qué se produce esto y este queda como 2+, a este átomo de calcio le conviene ceder sus dos electrones de última capa y bueno, y con eso se estabiliza. El oxígeno les conviene tomarlo para conformar esta estructura de 8 electrones. Y hasta ahí, bueno, es algo que ya veníamos viendo. ¿Qué pasa cuando interactúa con el agua? Véanlo de esta manera, que creo que es una manera muy simple de entenderlo. Es como que el agua, así como se los digo yo para que lo puedan entender, es como que el agua ayuda a estabilizar esta estructura. Porque si se ponen a ver, cada uno de estos átomos es como que se reordena para formar dos aniones menos uno, donde cada uno soporta este catión. Es como que entre los dos lo toman. Bien. Para ello, el que se va de este sistema, si lo comparan con este, es el hidrógeno, pero el hidrógeno no se va completo, sino que deja el electrón en el sistema. El electrón que él había puesto para formar la estructura lo deja en el sistema. Imagínenlo como que se corta aquí, abandona el sistema y busca este electrón para estabilizarse. Yo les voy a explicar, se los voy explicando ahora, pero también se los voy a detallar en una tabla. Si un átomo de hidrógeno deja una estructura de esta manera, no abandona la estructura como átomo completo, sino que es como quien dice se rompe y deja el electrón, lo único que se va es un núcleo con un solo protón. La inmensa mayoría de los átomos de hidrógeno, salvo que estemos hablando de isótopos, no tienen neutrones en el núcleo, ni siquiera. Y aunque lo tuvieran, si fueran isótopos, lo mismo, en el núcleo hay solo un protón. Así que cuando uno deja un electrón en átomo de hidrógeno, lo único que se va es un protón. Por eso al hidrógeno positivo se le dice protón.
Ese protón se estabiliza buscando electrones, pero el electrón del anión oxígeno 2-. Bien, ahí les explico en tabla periódica esa ruptura, por qué hablo de protón y electrón y demás. Bien. Lo que les quería decir es, el hidrógeno tiene un solo protón, es neutro, por lo tanto tiene un solo electrón. Y tiene un número másico de 1, o sea, no tiene neutrón. Si él pierde su único electrón, le va a quedar el protón solo. Bien, eso es lo que intentaba decirles. Y es lo que va a suceder en ese sistema que les acabo de mostrar. Bien, ¿y por qué es tan importante la ruptura sobre la que estoy haciendo tanto hincapié? Porque cuando el átomo de hidrógeno no abandona completamente como átomo este sistema, sino que se produce esa ruptura, deja el electrón y se va el protón, esa carga positiva, porque es un protón, carga positiva, busca este sistema que tiene una carga neta de 2-, o sea, trata de irrumpir en este sistema que ya de alguna manera estaba estabilizado, pero ingresa él. ¿Y para qué ingresa él? Si lo ven de esta manera, observen. Él ingresa, se engancha aquí, se une y termina formando una estructura similar a la que acaba de abandonar. Es decir, que si lo ven desde este punto de vista, este sistema se rearmonizó, porque antes tenía una carga 2+, una carga 2- y una carga neta en estas tres partículas. Ahora, si bien sigue habiendo tres partículas, dos ya son similares y soportan entre las dos, como quien dice, se reparten la carga de esta partícula entre las dos. De alguna manera se rearmoniza este sistema. Es como que este sistema colabora con este otro para soportar esta carga. Es lo que se ve aquí. En definitiva, esa ruptura en la molécula de agua que hace que abandone el protón esta estructura, termina formando dos partículas, cada una de las cuales se conoce como hidróxido. El hidróxido entonces es esta estructura formada por oxígeno e hidrógeno, pero que tiene una carga neta de -1. Bien, y ahora les voy a explicar por qué tiene esa carga neta, ¿sí? Eso también lo voy a explicar. Más allá que ustedes ya pueden intuir por qué, vamos a terminar de redondear la idea, ¿sí? Recuerden por favor que del átomo de oxígeno que ustedes están viendo solo los 6 electrones de la última capa, de su segunda capa, que busca precisamente estabilizarse con 2 electrones. Pero el oxígeno también tiene 2 electrones debajo y tiene 8 protones. Este oxígeno entró a formar agua con 8 protones y 8 electrones, ¿sí? Vamos a ver cómo entraron los dos hidrógenos, ¿sí? El caso del hidrógeno es más sencillo porque él entra con un protón y un electrón. Bien, cuando ustedes ven la molécula de agua, en realidad es un sistema que tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto cada átomo aporta un protón cada uno, así que van a tener 2 protones y 2 electrones. Y un solo átomo de oxígeno, que como vieron recién, aporta 8 electrones y 8 protones, ¿sí? Bien, lo que ustedes ven en la molécula de agua, en realidad, recuerden que Lewis solo le interesaba dibujar, representar el último orbital de cada átomo. El del hidrógeno, bueno, es sencillo porque tiene un solo electrón. Aquí está el núcleo, que debería haber un protón, no se pone. Lo mismo para este lado. El oxígeno, de los 8 electrones, recuerden que solo se dibujan los 6 de la segunda capa. Pero uno siempre tiene que tener presente que este sistema en realidad aporta 8 electrones del oxígeno con sus 8 protones en el núcleo. ¿Por qué quiero ser tan claro y preciso en esto? Porque eso, si ustedes entienden eso, van a entender el porqué del -1. Muy simple, se los explico. 6 electrones de la última capa del oxígeno, más 2 que tiene de antes, que no se dibujan de antes, me refiero a que se los expliqué recién y en la tabla, conforman los 8 electrones del oxígeno.
con sus 8 protones, hasta aquí digamos que está neutro. Un protón del hidrógeno y un electrón, hasta aquí también está neutro. O sea, hasta aquí, sin contar esto, tendríamos 8 más un electrón 9 y tendríamos 8 protones más un protón 9. Hasta aquí, sin contar esto, estaríamos 0. Como esto quedó formando parte de este sistema, en realidad este sistema tiene 10 electrones y 9 protones. Por ese motivo tiene una carga neta de menos 1. Lo mismo vale para esto. Yo creo que es la manera más fácil de verlo. Puede haber otras maneras de interpretarlo. Yo creo que es la más sencilla. Cada vez que ven un anión hidróxido, sepan que tiene esa carga negativa, se debe colocar esa carga negativa y es por ese motivo. Después van a ver que en la fórmula final del hidróxido de calcio van a ver toda mi explicación y ya se saca esas cargas y queda solamente representados los símbolos y algún paréntesis en caso de ser necesario. Pero viene de esto. Bueno, esa es la explicación de esa parte, para que les quede bien claro, ¿sí? Entonces, se forman dos aniones hidróxidos que estabilizan al calcio 2+, ¿sí? Una vez formada, una vez que pude explicar esto de las dos estructuras con carga negativa, bueno, se estabiliza el sistema. En lugar de estabilizarse antes de que ingresara el agua con un +2 con otro -2, que no está mal porque hasta ahí es óxido, cuando entra el agua se produce un reordenamiento. Es como que se alivia el sistema, si lo quieren ver de esa manera. Hay toda una explicación para eso, pero no viene al caso a nuestro nivel, para explicar este nuevo equilibrio, ¿sí? Y así es la explicación de por qué queda formado el hidróxido de calcio, ¿sí? Bueno, si ustedes observan lo que acabo de explicar recién, entonces el óxido de calcio, que tenía el oxígeno -2, el calcio +2, la molécula de agua, la molécula de agua cuando toma contacto con este sistema, como que se desarma un poquito, pierde el protón, el hidrógeno sin electrón, y entre estos dos átomos de oxígeno y estos dos átomos de hidrógeno terminan formando los dos hidróxidos, ¿bien? Las dos estructuras, que quedan equilibrando al calcio. Entonces aquí el calcio juega con +2, los hidróxidos, cada uno aporta un -1, pero como vimos hay 2, vayan y retrocedan el video y vean el dibujo, y esto es lo que se denomina hidróxido de calcio. Si se ponen a analizar, esto no lo voy a retocar de nuevo porque ya quedó equilibrado. Hay un átomo de calcio, hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Aquí están los 2 átomos de oxígeno, los 2 átomos de hidrógeno, porque cuando el químico pone entre paréntesis significa que afecta a los dos, este número, y el átomo de calcio. Muy interesante este video porque pude explicar todo lo de hidróxido, que no es fácil de explicar, y además ya pude hacer un hidróxido del grupo 2. Muy bien, vamos a continuar con el tutorial número 2, con el tema hidróxidos. Ahora va a ser mucho más sencillo porque nosotros ya sabemos bien qué es esta agrupación de dos átomos que forman el hidróxido, que le da las características clásicas de este tipo de compuestos, los, digamos, parientes de la pseudocáustica, por decirlo así, a todos ellos. De hecho, que esta es la fórmula. El hidróxido de sodio es lo que se conoce como soda cáustica. Bien, y simplemente lo que vamos a hacer en estos videos es ir formulando hidróxidos con metales del grupo 1, del grupo 2 ya lo vimos prácticamente en el video anterior, por ahí lo vamos a repasar nada más. Uno que funcione con estado de oxidación 3 y uno que funcione con estado de oxidación 4. Muy bien, veamos uno que funciona, se origina a partir de un
metal del grupo 1. Por ejemplo, sodio, que tiene estado de oxidación más 1. Ya todo eso no hace falta ir tan atrás y explicarlo, porque ya lo vimos. Nosotros sabemos entonces que esta es la fórmula del óxido de sodio. Ya ustedes tienen que saber por qué se llega a esta fórmula. Bien. Y ahora sabemos que si lo hacemos reaccionar este óxido con agua, vamos a formar el hidróxido. Mínimamente vamos a plantear una unidad de óxido de sodio. Recuerden que en el caso de los que están unidos de forma iónica no corresponde mucho decirle molécula a esto, pero bueno, si decimos sin querer molécula no pasa nada. Más una molécula de agua, esto sí, porque está unido en forma covalente, ahí sí se habla de molécula. Entonces, una unidad de óxido más una molécula de agua, planteamos que va a formar hidróxido de sodio. ¿Cómo se plantea la fórmula? Bueno, nosotros aprendimos en el video anterior que es a partir del agua y del oxígeno se forma esta especie química que se llama hidróxido, función hidróxido, acompañado o unido en forma iónica con el sodio, bien, que quedó, como quien dice, fuera de las uniones que se establecieron aquí. Así que en la práctica el planteo es poner, colocar, escribir el metal, el símbolo químico del metal, acompañado por hidróxido. Como esto está menos 1 y esto está más 1, aquí no se toca nada. Es decir, un solo hidróxido alcanza para estabilizar a un solo catión sodio, porque los dos tienen estados de oxidaciones opuestos, pero además, más allá de ser opuesto, que este es menos y este es más, es justo menos 1 y más 1. No se toca nada. Bien, una regla que ya les voy adelantando porque es muy sencillo de formular este compuesto es que el estado de oxidación te va a decir cuántos hidróxidos tenés que usar. Si este hubiera sido 2, no te hubiera alcanzado con uno solo para estabilizarlo, hubieras tenido que colocar 2. Pero eso lo vamos a ver en los próximos tutoriales. ¿Qué queda ahora? Bueno, lo que yo siempre les ayudo, bueno, ahora hemos planteado, hemos estabilizado internamente este compuesto. Ahora vamos a hacer el balanceo final. El consejo que yo les doy es que comiencen por el metal. Bien, podrían comenzar por el hidrógeno, no trae mayores problemas tampoco. Podrían empezar también por el hidrógeno. Depende del profesor, bueno, cada uno tiene su gusto. Me parece que es lo mismo, no he visto diferencias. Pero bueno, empiezo por el metal. Veo que aquí el único lugar que va a aportar los sodios para este compuesto está aquí. O sea que nos tenemos que desligar. Por ahora esto no lo miremos. Miremos quién aporta sodio. Por eso no conviene empezar por el oxígeno. Fíjense que el oxígeno habría que ver dos cosas a la vez, más el compuesto que queremos. Casi que tenemos que mirar las tres cosas al mismo tiempo. Acá para balancear va a ser más fácil. Por eso les digo el metal o el hidrógeno, porque metal es acá, mirar solo dos cosas, e hidrógeno también sería mirar solo dos cosas. Bien. Hay dos átomos de sodio, aquí hay uno solo. Ya tenemos la diferencia. ¿Cómo solucionamos esto? Colocando un 2 aquí, de manera tal de que los dos átomos de sodio van a servir para formar dos unidades de hidróxido de sodio. No lo coloquen aquí. Ya saben, una vez que consiguen estabilizar internamente el compuesto, no se puede tocar porque van a volver a desbalancearlo. Si yo colocara un 2 acá como atomicidad, como subíndice, como le dicen ustedes, para cubrir que haya la misma cantidad de átomos de un lado que del otro, como poder escribirlo, yo lo puedo escribir, pero el que sepa va a estar mal, va a saber que el compuesto no se arma de esa manera. En la práctica, en la naturaleza, ese compuesto no existe, porque estaría desbalanceado. Bien, tendría más 2 si le pongo un 2 aquí, contra un menos 1. Entonces se coloca aquí adelante. Lo que voy a hacer ahora es, esta parte la voy a mover hacia abajo y voy a dejar aquí arriba, sacándole los estados de oxidación y todo para que sea más prolijo. Bien, aquí se los dejé planteado por las dudas, pero vamos a hacer el balanceo arriba. Fíjense, coloqué un 2,
por los dos sodios. Y lo que voy a hacer ahora a continuación es seguir con el hidrógeno. Aquí no hay que ver nada, solamente hay que mirar aquí. Dos átomos de hidrógeno en el agua. Y aquí. Fíjense, como yo formé dos unidades de hidróxido de sodio, cada una aporta un átomo de hidrógeno. O sea que en total tendría dos átomos de hidrógeno. Aquí tengo dos átomos de hidrógeno, quedó balanceado. Veamos por último, ¿qué tiene esto? Tiene sodio, hidrógeno y oxígeno. Sodio, hidrógeno y oxígeno. Ya igualamos el sodio, balanceamos. Chequeamos los hidrógenos, solo nos queda ver los oxígenos. Acá hay un átomo y acá hay otro átomo. Recuerden que esto afecta solo al hidrógeno. Bien. 1, 2. ¿Cuántos hay aquí? Hay dos unidades, cada una con un átomo de oxígeno, por lo tanto hay dos átomos de oxígeno. En definitiva, esto quedó balanceado. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Veamos. Decíamos en cuanto al nombre, fíjense que aquí no se usa mucho esto de dejar el estado de oxidación. En este libro lo trabaja igual que lo que hago yo. A esta parte le llama formulación y ya la fórmula definitiva tiene que quedar sin esto. Por eso les digo que cuando uno está aprendiendo no es tan grave, ¿no? Por supuesto que la fórmula realmente es esta. ¿Cómo se llamaría? Normalmente lo que acabamos de hacer se llama hidróxido de sodio. Puede haber una nomenclatura tradicional que sea hidróxido sódico. Recuerden que es muy similar a la nomenclatura a la de los óxidos, ¿no? Que les dieron origen. Si esto viene del óxido de sodio, se formará el hidróxido de sodio. Si esto viene del óxido de aluminio, esto se llamará hidróxido de aluminio. Y así. Después van a observar que cuando haya dos estados de oxidación diferentes va a aparecer el ico, va a aparecer el oso. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Lo vamos a volver a retomar esto. De paso, vemos lo que les comentaba, que algunos hidróxidos tienen nombres tradicionales. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es la soda cáustica. El hidróxido de potasio se suele llamar sosa cáustica o potasa cáustica. El hidróxido de calcio es la que yo le decía, la cal apagada. Y el hidróxido de magnesio es la leche magnesia que se usa como antiácido laxante. Bien, muy importante que los hidróxidos de sodio y de potasio se utilizan para fabricar jabón. Bien, por eso son importantes de mencionar. No, vamos a ver ahora a repasar cuando el metal juega con esta oxidación más 2 de paso, por las dudas. Más allá que en el video anterior les expliqué en forma detallada por qué se origina esta estructura, donde un ion calcio quedaba rodeado, bien, o franqueado se dice, a cada uno de sus lados por un anión de hidróxidos. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista como lo venimos aprendiendo con los estados de oxidación. Estos saben que juega en realidad como -1 en total, bien, como un anión. Y este es un cation más 2. Si lo quieren ver también, fíjense, el oxígeno juega como -2. Lo obliga el hidrógeno a jugar como +1. Todo esto -2 más 1 te queda el -1 también. Depende del profesor cómo te lo explique. Yo lo haberlo explicado en el video anterior en más detalle. Ustedes ya entienden bien por qué quedó este -1. Aquí no está balanceado un -1 con un +2. Por eso es como que se hace un cruce. Acá se pone el 1 y acá se pone el 2. Yo acá ya me adelanté y lo dejé escrito. Bien. Es muy sencillo el hidróxido siempre. Hay que colocar el metal y la cantidad de hidróxidos corresponde al número que tiene la esta oxidación. Si es calcio con 2, acá va a haber 2. Si es aluminio que tiene 3, acá va a haber 3. Si el plomo juega con 4, acá va a haber 4. ¿Por qué? Porque siempre este número multiplicado por -1 te va a dar en la cantidad opuesta de estados de oxidación que tenés acá. 2 por -1 va a ser -2 que equilibra este más 2. Y acá nunca se pone nada porque viene un 1. Ya está representado por esto. Bien. O sea que es muy sencillo de estabilizar esto internamente. Es muy sencillo. Pones el metal, hidróxido y el número. Lo que sí hay que colocar a partir de ahora, colocar entre paréntesis, porque significa que 2 unidades de esto es lo que estás aportando. Si no pusieras el paréntesis te quedaría algo parecido a esto. Es como escribir el agua al revés.
y solo dirías que hay 2 hidrógenos y un oxígeno si no pusieras el paréntesis. Es muy importante de ahora en adelante el paréntesis, ¿saben? Bien. Por último nos queda el balanceo. Yo les decía que empezaran por el metal. Fíjense, hay un calcio, no pasa nada. Lo voy a emprolijar abajo, perdón. Ahora sí, ya está más emprolijado. Saque esto para que ya quede lo que va a ser la fórmula. Dijimos entonces, hay un átomo de calcio, un solo átomo de calcio. Sigamos por los hidrógenos. Aquí no hay, por supuesto, 2 que aporte el agua, 2 átomos de hidrógeno. Y aquí hay 2, porque este paréntesis afecta a este también. 2 en los grupos hidróxidos. ¿Bien? También está equilibrado. Por último, veamos los oxígenos. Aquí hay 2 aportados por los 2 hidróxidos, de los cuales uno está aquí y el otro está acá. También aquí hay 2. Esto ya está terminado. ¿Cómo se llama este compuesto? Hidróxido de calcio. Se puede nombrar como hidróxido cálcico, pero bueno, hidróxido de calcio. Fijémonos en la tablita. Recuerden que este libro habla de valencia, no le den tanta importancia a eso. Siempre está de oxidación. Nosotros acabamos de trabajar esto, fíjense. Aquí es como que le llama formulación, que es cuando yo le digo, cuando armas un poco la molécula no está balanceado, se nota, más 2 con menos 1, y aquí lo balancea, que es realmente la fórmula, ¿bien? Se va a conocer más como hidróxido de calcio, es la cal apagada entonces, y puede escucharse por ahí todavía hidróxido cálcico, ¿bien? Espero que se haya entendido. En el próximo video hacemos algunos otros compuestos. Una cosa que les quiero mencionar. Esto también va a valer para el hidróxido ferroso, donde el hierro juega con más 2, y el hidróxido cúprico, donde el cobre juega con más 2. O sea, tienen que ir entendiendo todos los hidróxidos anteriores y ver que había casos como el hierro, que juega con 2 y 3. Cuando juega con 2 era ferroso, y cuando juega con 3 es férrico los óxidos que forma. Por lo tanto, va a originar el hidróxido ferroso, que va a ser hierro hidróxido 2 en lugar de 3, y va a formar el hidróxido férrico, que va a ser hierro hidróxido 3. Lo mismo le va a pasar al cobre. Cobre con más 1 va a formar el hidróxido cuproso, que va a ser cobre hidróxido. Y con más 2 va a formar este, que es el hidróxido cúprico. Eso ya lo tienen que manejar. Cualquier duda, me avisa. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando juega con 2 o 3, con 2 estados de oxidación, perdón, que puede ser 2 y 3 en el caso del hierro, se va a nombrar como hidróxido de hierro 2, con el estado de oxidación 2, y por ejemplo en este caso que es 3, hidróxido de hierro 3. Aquí sirve mucho la nomenclatura de stock. Lo mismo para el cobre. Se va a formar el hidróxido de cobre 1 y el hidróxido de cobre 2, según el estado de oxidación con que juegue. ¿Está bien? Pero el cobre 1 sería similar al sodio y el cobre 2 sería similar al calcio. El hierro 2 sería la fórmula similar a la del calcio. ¿Se va entendiendo? En el próximo video lo volvemos a explicar, no hay problema. Continuamos el tema de hidróxidos. Falta por último el hidróxido de estado de oxidación 3 y estado de oxidación 4. En el caso del aluminio sería estado de oxidación 3 y después vamos a ver el plomo en estado de oxidación 4. Les había dicho que siempre que se plantea en los reactivos hay que poner una unidad mínima de cada uno de los que van a intervenir. De los reactivos pongo una unidad de óxido de aluminio, porque por ahí decirle molécula a esto ya saben que es medio relativo. Sí, una molécula de agua, bien, y mínimamente una unidad de hidróxido de aluminio, bien. Como ustedes ven, siempre que les he marcado ya esto en los otros videos, el hidróxido tiene estado de oxidación menos 1 y el aluminio tiene más 3. Es decir, que con 3 unidades de hidróxido vamos a poder equilibrar internamente a un catión de aluminio más 3. Eso en la práctica se traduce que hay que poner entre paréntesis el hidróxido que yo ya lo tenía preparado y se coloca un 3 aquí. Con eso garantizamos el equilibrio interno. Y con eso además hemos hecho ya la primera y segunda parte de la resolución de este problema.
A esta altura ya deberían saber cómo se llega a esta fórmula. Esto es el hidróxido de aluminio, que es la combinación de aluminio y oxígeno. Bien, coloqué el 3 aquí para equilibrar. Ya sabemos el nombre del compuesto, va a ser hidróxido de aluminio, porque no tiene dos estados de oxidación, por ejemplo, que obliguen a poner oso, ico o entre paréntesis, perdón, con números romanos los estados de oxidación. Nada de eso. Simplemente va a ser hidróxido de aluminio. Ahora lo único que nos falta, una vez que obtuvimos la fórmula, para precisamente equilibrar con estos tres el ion cation más 3 aluminio, nos va a quedar balancear. Yo les he dicho que empiecen por el metal. Aquí hay dos átomos de aluminio, aquí hay uno solo, por lo tanto va a haber que poner el 2 de él aquí adelante, y acá se tendría que poner adelante un 1. ¿Para qué lo vamos a poner? Bien, ya está. Por eso siempre hay un cruce implícito. Bien, colocamos un 2 aquí adelante para equilibrar la cantidad de aluminio de un lado con la del otro. Ya están equilibradas las cantidades. Y ahora revisamos la cantidad de hidrógenos. Aquí hay 3 hidróxidos que aportan un hidrógeno cada uno, pero hemos tenido que formar dos moléculas, 2 unidades de hidróxido. Por lo tanto hay 6 átomos de hidrógeno. Aquí hay solo 2. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que colocar un 3 aquí. Este 2 ya está colocado de alguna manera aquí, ¿no? Colocamos un 3 para que se puedan igualar las cantidades. 3 por 2 van a quedar 6, igual que los hidrógenos. ¿Está bien? Esa precaución tenganla. Bueno, esta quizá una de las partes más, es uno de los hidróxidos más complicados para equilibrar, pero bueno, normalmente cuando hay que cruzar así y este número es el mismo, no se toca. Habría que probar primero cruzando este 3 aquí, a ver si tenemos suerte. Haciendo bien el metal queda bien balanceado. Bien, aquí quedaron 6 átomos de hidrógeno de cada lado. Y por último chequeamos la cantidad de oxígeno. Hay 3 hidróxidos que aportan 3 oxígenos cada uno. Hay 2 moléculas, son 6 oxígenos, perdón. De los cuales hay 3 acá y 3 en las 3 moléculas de agua. Bien. Con eso hemos terminado el hidróxido de aluminio. Bien. Vamos al último caso, que sería con estado de oxidación más 4. Vamos a hacer el caso del plomo. Para el caso del plomo, ustedes ya saben por qué tiene esta fórmula. Tiene 4 de estado de oxidación, un ion más 4. Necesita 2 iones menos 2 para equilibrarse. Bueno, es lo mínimo que podemos poner. Bien. Más una molécula de agua, haríamos una unidad de hidróxido de plomo 4. Le vamos a poner el signo más por las dudas. Ahí quedó mejor. Bueno, hay un ion, más 4, un cation. El plomo está jugando con 4. El hidróxido solo tiene menos 1. Bien. Para poder equilibrar eso necesito 4 de estas unidades para poder balancear. Por eso normalmente se pone un 4 aquí y listo. Muchos profes explican directamente, coloquen un 4 aquí sin más protocolo. Yo les quiero explicar más o menos por qué. Bien, vamos a hacer eso y con eso ya tenemos la segunda parte del problema hecho, que sería el balance interno de esta unidad. Bien, entonces para equilibrar internamente esta unidad le coloqué el 4. Bien, y ahora lo único que tenemos que hacer es controlar el balanceo final. Bien, comenzando por el metal. Hay un átomo de plomo, aquí hay un átomo de plomo. No lo tocaríamos. Bien. Recuerden, aquí hay 2 átomos de hidrógeno y aquí hay 4. Bien. Recuerden, uno de los cruces que podremos hacer es decir, bueno, coloco este 2 aquí y este 4 aquí y pruebo. Nos daría bien, 4 por 2, 8 y 2 por 4, 8. Pero recuerden, antes de hacer esos cruces, siempre traten de ver, supóngase si aquí hubiera habido un 2. Siempre busquen, en lugar de cruzar 4 y 2, si hubiera habido un 2 acá me refiero, primero dividan el 4 por el 2. Les va a quedar 2. Entonces van a tener que poner 2 acá y 1 acá, por decir algo. Entonces primero simplifiquen, entre comillas, entre ellos, sin modificar acá, por favor. Sin modificar lo que ya esté puesto.
y se van a dar cuenta que no hace falta 4, con poner un 2 acá adelante y bueno, y un 1 que no se pone acá sería suficiente. Bien, yo si coloco un 2 acá, voy a tener 4 hidrógenos, que es lo mismo que voy a tener ahí. Voy a hacer esto. Eso ya es matemática, ¿no? Es sentido común, tratar de, bueno, estar afilado en esa parte. Les puedo dar esos trucos, pero bueno, más de eso no los puedo ayudar. Es tener el ojo y estar atento a esas cosas. Bueno, 4 átomos de hidrógeno, hay 2 moléculas de agua, cada uno con 2 hidrógenos, por lo tanto tengo los 4. Chequeemos por favor la cantidad de oxígeno. 2 hay aquí y 2 hay aquí. 1 por cada molécula de agua. En total hay 4. Que son los 4 que están aquí en los hidróxidos. Por lo tanto, esto está balanceado. Este compuesto se llama hidróxido de plomo 4. Si usamos la nomenclatura de Stock, que la verdad que es más sencilla. Y si no, es hidróxido plúmbico. Tiene que ser ico, que es la mayor de los dos estados que tiene. Es el mayor de los dos estados que tiene el plomo. El plomo juega con 2 y con 4. Con 2 no hacía, era repetitivo hacerlo, por eso necesitaba el 4, para que ustedes vieran un hidróxido con estado de oxidación 4. De todas maneras, ahora, como un resumen final, vamos a ver varios compuestos, entre los cuales va a estar el plomo 2 también, para que se terminen de incorporar los conceptos. Muy bien, por último les quiero mencionar casos en donde, si bien actúan con el mismo estado de oxidación, ustedes analicen qué pasa con los nombres, sobre todo de cobre, hierro, plomo, que juegan con más de un estado de oxidación. Fíjense, el hidróxido de sodio, ustedes saben que en el caso del sodio juega con estado de oxidación 1, que es uno de los dos estados que tiene el cobre. El cobre puede jugar con 1. Bien, la forma de hacerlo sería similar. Bien, si se lo analizan. Lo interesante de esto es que se puede nombrar este compuesto, entonces hay que aclarar con cuál de los dos estados juega el cobre. Por lo tanto, se puede nombrar como hidróxido de cobre 1, que eso sería la nomenclatura de Stock. Ahí informamos con qué estado de oxidación juega. O si no, hidróxido cuproso. Bien. Pues bien, pero compárenlo con el hierro. Cuando el hierro juega con 2, es hidróxido ferroso. Fíjense que cuproso para el cobre era estado de oxidación 1 y para el hierro es 2. Bien. El hierro jugando con más 2 se parece al cobre jugando con más 2. Bien. Que a su vez, si yo no lo dibujé acá, se parecerían al calcio. El hidróxido de calcio también se haría de esta manera. Bien. Ahora fíjense qué interesante. Es ico la terminación para el cobre y sin embargo es oso para el hierro. Porque el hierro juega con más 3 también, no solo con más 2. Bien. Entonces, su menor estado de oxidación en el caso del hierro es 2. Por lo tanto, cuando juega con 2 es hidróxido ferroso. Si jugara con 3 sería hidróxido férrico, que es el mayor estado de oxidación del hierro. Bien. Mientras que para el cobre, reiteramos, como juega con 1 y 2, el estado de oxidación 2 para el cobre termina siendo ico. Bien. Repito, porque él juega con 1, oso, con 2, ico. El hierro juega con 2 y 3, por lo tanto su menor estado de oxidación tiene que terminar en oso, va a ser ferroso, férrico. Bien, cuando juegue con 3. Por otro lado, el plomo juega con 2 y 4. Recién vimos el hidróxido plúmbico o hidróxido de plomo 4. Bien. Cuando juega con 2 va a ser hidróxido plumboso. Bien. Si se ponen a analizar, se hacen iguales los compuestos, cobre, hierro y plomo, porque todos juegan con 2. Lo que va cambiando es el nombre. Cúprico ferroso, que hace acordar al hierro, y termina con oso porque es su menor estado. Y plumboso, hace acordar a plomo. Plomoso no se dice, se dice plumboso. Y en el 4, como juega con 2 y 4 y es su mayor estado de oxidación, en el plomo, se tiene que decir plúmbico. Muy bien, lo que les decía, el hidróxido de aluminio, fíjense, aluminio de oxígeno 3, con estado de oxidación más 3 que tiene el aluminio, se equipara al hierro 2 oxígeno 3, cuando el hierro juega con más 3. Se hace de la misma manera, la misma lógica, digámoslo así. En el caso del hierro se va a llamar hidróxido férrico, ¿bien? O si no, mejor sería
decir hidróxido de hierro 3, como pide Stock. Lo que pasa es que esto no es tan fácil de sacárselo de encima, ya van a ver por qué. Bien. Bueno, esto es sería todo. Les voy a mostrar una tablita nomás como para que vean algún detalle. Bueno, algunos ejemplos del libro. Fíjense que calcio y sodio no necesitarían ninguna terminación oso ni ico porque tienen un solo estado. El estado te lo da la cantidad de hidróxido, fíjense. Tiene 2, juega con 2. Hidróxido de calcio, ustedes saben, el grupo 2. Sodio no hace falta poner el paréntesis, ¿ven? Juega con 1. Ahora, en el caso del hierro, cuando juega con 2, sí hay que aclarar. Acá hay un error del libro porque es hidróxido de ferroso. Hasta en los mejores libros hay errores. Es muy común. Es hidróxido ferroso, porque el hierro juega con 2 y 3, o sea que su mínimo estado de oxidación es 2. Mientras que el cobre tiene el mismo estado, juega con el mismo estado de oxidación, pero fíjense, acá tiene que decir ico, recuerden, porque el cobre juega con 1 y 2, por lo tanto ese sería su mayor estado. El bario es del mismo grupo que el calcio, no tiene más de un estado, por lo tanto no hace falta aclararlo. Sí, en el níquel, el níquel juega con 2 y 3, en ese sentido es igual al hierro. Con 3 es ico, como el hierro, con 3 es ico, hidróxido férrico o niquélico, y con 2 sería niqueloso y sería ferroso. Bien. Por último, veamos en esta tabla que en el caso del sodio, aluminio y calcio, como se los aclara, no haría falta escribir oso ni escribir ico. Esto lo vamos a ver aparte. Cuando lleguen a esto lo voy a mencionar ahora en un ratito, en otro video aparte. Bien. Y después tenemos hidróxido férrico que juega con 3, plumboso porque el plomo juega con 2 y cuando juega con 4 es ico, y van a ir el cobre. Bueno, en un próximo video les voy a mencionar este caso y con esto vamos terminando el tema hidróxidos. Muy bien, ahora les pido que observen esta otra figura. Traje un poquito la carga negativa hacia aquí. Esta figura representa el amoníaco, es decir, nitrógeno, hidrógeno 3. Sería un hidruro. Recuerden que yo les había dicho que se llamaba amoníaco. Algunos hidruros cuando tocaban el agua, por ejemplo cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, formaban ácidos. Eso también tienen que ir aprendiendo los ácidos clorhídricos, ácido yodhídrico, etc. El amoníaco no tiene el mismo comportamiento, es decir, cuando toca el agua, esto sería el agua, ahora está bien dibujada, ven que toma los dos electrones de hidrógeno. Cuando toca el agua no forma un ácido. Bien. Fíjense qué interesante. El nitrógeno tiene en su último orbital 2, 3, 4, 5. Las 5 cruces representan sus 5 electrones. Por supuesto que cada hidrógeno con su punto representa el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno toma un electrón y completa el dueto. Cada uno de esos átomos lo hace. Ahora bien, el nitrógeno con 3 uniones covalentes que forma ya está, ella tiene 2, 4, 6, 8 y tiene un par de electrones libres. Este par de electrones libres le pasa lo mismo, no sé si se recuerdan cuando yo les hablaba del cloro con el oxígeno, que el cloro iba teniendo, no digamos libres, electrones sin enlazar disponibles. Si venía algo en química para reaccionar, por ahí se podía enganchar y formar una unión, por ejemplo, covalente dativa. Esto es lo que pasa cuando precisamente el amoníaco toca el agua. Bien, yo les voy a mostrar un libro donde hay toda una discusión a este respecto, pero nosotros a nivel nuestro tranquilamente podemos decir que se desprende un protón, es decir, un hidrógeno que deja, mejor dicho, hagámoslo de este lado para que coincida con esto. Deja este electrón y se va, o sea que queda toda esta estructura, ¿ven? Un hidróxido de nuevo. Y este hidrógeno solito, este protón, se engancha acá. Como él perdió su par de electrones, porque no solamente perdió el de él, sino que estaba interactuando con el del oxígeno, directamente se engancha y forma un dueto con el par de electrones libres que quedaba del amoníaco. Bien, en definitiva, lo que ustedes tienen que saber al nivel en que se manejan, es que si yo hago burbujear amoníaco en agua,
trato de disolver amoníaco en agua, va a formar el ion hidróxido. Y eso es característico de los compuestos contrarios al ácido. No sé si ya se están percatando, la soda cáustica, todos esos compuestos. Bueno, este no es, digamos que burbujear amoníaco con agua no es lo mismo que hacer soda cáustica. Cada uno tiene su particularidad. Pero nos referimos a que liberan esta especie química. Bien, después más adelante, con el correr de los años, con el correr de su profesión, ustedes se van a dar cuenta que hay compuestos más agresivos que otros. Hay compuestos que forman muy poca cantidad de esto, entonces no son tan alcalinos, y hay otros que forman poquita cantidad. Mucha cantidad, perdón, que sería el caso de la soda cáustica. Bien, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Nosotros, a nivel nuestro, tenemos que saber que el amoníaco en agua tiene un comportamiento de formar, de liberar hidróxidos, ¿bien? Aniones hidróxidos. Eso es un ejercicio que tienen ustedes, y a esta especie le vamos a poner una carga también, que es el toque final que le tengo que hacer. Fíjense, si yo no le coloco la carga, no va a poder neutralizar a esta especie, ¿bien? Menos con más. Fíjense, el nitrógeno tiene 5 protones, ¿no es cierto? Y tiene 5 electrones, ¿bien? El nitrógeno. El hidrógeno tiene un protón y un electrón, o sea que aquí, si se ponen a analizar, tienen 5, 6, 7, 8, 9 protones aportados por este grupo de 4, 5 átomos. Bien, 5 protones del nitrógeno más un protón de cada hidrógeno, todos lo tienen en su núcleo. Ahora, este sistema no tiene 9 electrones para contrarrestar los 9 protones, tiene 2, 4, 6, 8, porque este hidrógeno dejó su electrón aquí. ¿Ven? Esto neto es más 1, funciona como cation. Bien. Por supuesto, esto se ve mucho más intensamente a nivel universitario y demás. A nivel secundario, ya yo me doy altamente por satisfecho si ya más o menos pueden manejar esto. No es tan importante, ni les voy a hacer dibujar esta estructura de Lewis, nada. Esta especie sí reconozco. Esto se lo suele llamar hidróxido de amonio, porque al liberar el ion hidróxido se podría decir, y en lugar de amoníaco, no se lo puede decir amoníaco, porque el amoníaco es NH3, perdón, N, nitrógeno, hidrógeno 3. El NH4 se lo llama amonio, pero hay toda una discusión que les voy a mostrar ahora. Fíjense que aquí se habla claramente, tenemos NH3 que es amoníaco, estaría escrito al revés. ¿Se acuerdan que yo les decía que sigue siendo común escribirlo al revés? Este es un excelente libro y sin embargo, bueno, el amoníaco lo siguen escribiendo al revés, más, tiene que tener un acento ahí. En agua más el agua, precisamente esto queda en agua, forma el NH4 más que yo les mostraba recién y el hidróxido. Ahora, a esto dice que no hay que llamarlo hidróxido de amonio. Bien, cuando vos diluís amoníaco en agua, a eso se lo suele llamar erróneamente hidróxido de amonio. No hay evidencia todavía de que se forme esto. Ahora, lo que sí sabemos es que se forma esto. Bien, entonces, fíjense que hay hasta botellas de calidad de laboratorio que están etiquetadas, por lo que dice este libro erróneamente, como, acá dice ammonium hydroxide, está en inglés, hidróxido de amonio. Nosotros no nos vamos a meter tanto en esa discusión. Observen que en este libro claramente lo que yo les acabo de explicar en otro libro que yo uso mucho también, le llama hidróxido amónico o hidróxido de amonio. Bien, amonio es esto, es este cation. Y fíjense que el ion amonio actuaría como si fuera el calcio más 1, bien, que es el grupo de los metales alcalinos. Fíjense que los metales alcalinos en la tabla periódica dice grupo 1. Bueno, si están en este punto y están entendiendo todo y van haciendo los ejercicios, les quiero decir que van muy bien. Ya más difícil que esto, dudo que haya cosas para entender más difíciles que esto, porque ya están entendiendo conceptos de uniones, de cationes, de cómo se rompe una molécula de agua, etc. Entonces yo estaría más que satisfecho si ustedes en este punto van entendiendo la gran mayoría de los conceptos. Bien, por supuesto que con un apoyo en forma particular o con más estudios se termina de redondear todos los temas. No se preocupen si hay algo que no entienden, porque es totalmente natural.
nadie, ni el mejor de los químicos, creo yo, debe haber entendido todo así a la primera leída. Siempre hay que retomar y retocar algún concepto, ¿sí? Nos vemos.